Rosca cremosa de peras. ¿Cómo estás? Hice roscas y salieron muy ricas las masas, así que quería mostrarte cómo las hice. Usé 1,200 kg de harina aproximadamente para hacer estas 4 roscas. Me salieron 2 de 1 kilo y después hice 2 más chiquitas de 400 gramos aproximadamente. El proceso es fácil, sencillo, es parecido a la del pan dulce, porque salen muy cremosas y es como la que comíamos cuando éramos chicos, que hacía mamá o la abuela. Bueno, es la misma forma. No es tipo torta, es un cremosa y con la crema pastelera de peras. Y el ingrediente secreto que la deja cremosa es la crema de leche y la crema de peras. Para empezar, yo puse en un bol 1 kilo de harina 4 ceros, 10 gramos de levadura seca, 2 cucharaditas de azúcar y de la leche que vamos a usar, que serán 300 mililitros, usé un poquito para que la levadura se fermente. La dejas reposando y aparte preparé 4 huevos batidos que le agregué el azúcar, 150 gramos aproximadamente, porque voy a usar un poco de miel y si no le vas a poner miel, ponele 200 gramos de azúcar. Después le agregué una cucharadita de vainillín para darle gusto. Lo mezclas bien, es decir, vamos a hacer toda una preparación para poder amasar. Mezclamos y le vamos a agregar crema de leche. Le vamos a poner 200 gramos de crema y la vamos a mezclar con los huevos. Mezclamos todo bien para hacer una rosca cremosa. Sale muy rica, la verdad que la combinación con la crema pastelera, una delicia, por eso te la comparto. Con estas cantidades podéis hacer hasta 5 roscas de medio kilo y una chiquita de prueba de 300 gramos. Le agregué limón rallado, rallé un limón y le puse la ralladura de un limón. También le podés poner ralladura de naranja. Y acá tengo las peras mixeadas. Serán 150 gramos aproximadamente de las peras que yo había reservado cuando hice la crema pastelera. La crema pastelera es la que haces siempre y solamente cuando ya la vas a retirar del fuego le agregás 4 cucharaditas de pera mixeada. Y para que tenga un poco más de espesor le agregas una cucharadita más de maicena. La mezclas bien y ahí la retiras y la dejas en un tupper tapada y la llevas a la heladera. Y te queda muy cremosa la crema pastelera. Bueno, ahí le agregué la miel estaba espesa y le voy a agregar la leche. Considera que tiene que estar todo tibio. Si lo preparaste y todavía está que no fermentó la levadura, después le das un toque, la entibias. Yo la voy a pasar a una ollita más práctica para poder amasar. Y afuera tenés que dejar manteca a temperatura ambiente. Vamos a usar más o menos 160 gramos de manteca. Yo dejé todo porque después voy a enmantecar los moldes, así que después lo corto. Después te muestro cómo hice los moldes caseros para no gastar y la manga también. Es decir, una forma de hacerlo casero en casa sin tener que gastar ni tener que estar comprando mangas, es para hacerlo de entrecasa. Una vez que elevó, le vamos a agregar una cucharadita de sal para resaltar el sabor. Apenas un poquito de sal. Y tenemos nuestra preparación tibia. Vamos a usar un poco más, es decir, si querés usar el kilo solamente te va a quedar lo que hicimos porque se va a humedecer bastante. Yo después que le agregué todo el líquido de los huevos, toda la preparación,
vi que le faltaba, tenía mucha humedad antes de pasar a amasar a la mesada. Yo le agregué de a 100 gramos para que tome consistencia la masa y poder amasarla. Así que primero le ponemos todo nuestro líquido, que más o menos aproximado serán 900 mililitros, entre la leche, los huevos, la crema. Así que vamos a ponerle todo el líquido y si no lo reservás para hacer un flan o para hacer una torta. Mezclamos bien y vas a ver que el kilo me va a quedar húmedo. Y acá rompemos toda la ley de que no se agrega harina, así que cuando agregamos todo el líquido nos va a quedar elástica. Necesitamos que tome un poco más de cuerpo, así que aparte, primero pesé 100 gramos de harina y se la fue incorporando a esta preparación. Se la vas agregando de a poco y se la vas incorporando, porque necesitamos que se haga una masa fina para poder pasarla a la mesada. Y así vemos cuánta harina va a absorber nuestro bollo. Así que de a poco le vas agregando, estos son los primeros 100 gramos, se lo fue incorporando. Si tenés máquina es mucho más sencillo y lo podés manejar. Esta es una forma casera, así que le puse los primeros 100 y vi que tenía que seguir absorbiendo un poco más. Así que después le volví a pesar 100 gramos más de harina. En total usé 1,2 kg de harina. Si le querés poner de entrada al empezar a amasar 1,2 kg, se lo pones. Si te falta, le agregás un poco de leche. Si después al contrario te queda dura, que no queda húmeda, le agregás leche. Yo lo hice al revés. Le agregué el líquido y después lo tuve que agregar la harina para hacer un bollo. La verdad quedaron con un gusto muy especial, muy suaves. No quedó el típico bizcocho de rosca, sino húmeda, con gusto a peras y muy deliciosa. Una vez que logramos tener armado nuestro bollo, que no está líquido, que está a punto para amasar, lo vamos a pasar a la mesada y vamos a espolvorear. Así que tenés que tener un poco más de harina. Pasamos nuestro bollito y tenés que tener a mano la manteca pomada. Vamos a agregarle 160 a esta cantidad, si querés 150 también. Así que vamos a preparar nuestro bollo. Como verás, la harina que le incorporamos quedó muy bien. Se maneja muy bien el bollo. Amasamos. No tiene que quedar duro, tiene que quedar, es cremoso, porque al tener crema es parecido al pan dulce. Una masa muy linda para amasar, así que la vamos dando su forma, la vamos abriendo un poquito. Bueno, mientras amaso te cuento que tengo mi cocina a gas, que para la cocción me entran solamente 2 roscas, una arriba y otra abajo. Así que primero, cuando entró a descansar la masa, armé mis 2 primeros roscas y esta la dejé después descansar la que me quedó un poco más hasta que se hizo. Bueno, acá le vamos a agregar la manteca. Yo corté 160 aproximadamente y la otra la voy a dejar para después pasarle a los moldes. Así que le agregamos la manteca y acá, como siempre, sabemos que se va a hacer todo pegajoso, así que tené paciencia y vamos a armar nuestro bollo. Yo te lo dejé todo, se hizo largo porque te quise mostrar cómo se arma y cómo se amasa y cómo me quedó. De todo lo que yo te muestro, los tips, quizás te sirvan para cuando vos los hagas y encuentres el sabor perfecto para tu rosca. Bueno, acá la amasé, se pegó a la mesada. La harina es solamente para acompañar y poder despegarla de la mesada.
Si tenés algo para despegar la palita, las vas despegando, y si no, con la poca harina que le vas agregando, que en total serán 50 gramos más, porque ese es espolvorear la mesada para poder manejar nuestra masa. Como verás, es elástica, se amasa bien, le va buscando la forma del amasado, y vas a ver que después de 12 minutos, 15, vas a lograr que la masa tome cuerpo y quede un bollo suave y delicado. Así que amasás, espolvoreás. Adelanté la cámara porque es muy largo el video y no quiero aburrirte. Después te mostré, o te voy a mostrar, que las frisé y cómo quedan después cuando se saca del freezer. Es decir, que fue un proceso que te fui mostrando de las roscas que hice, cómo quedan frisadas. La verdad que quedó muy rica, con el gusto a peras, tiene otra textura. Y es un amasado de 20 minutos aproximadamente. Si te cansás, la dejas descansar un poquito y le volvés a dar otra amasada. Como te conté, cuando lo puse a descansar y se duplicó, yo saqué un poco para hacer las 2 roscas primeras y las otras las dejé descansando un poco más, porque si ponía todos los moldes se me iba a rebalsar y no tenía horno para ponerlas a cocinar. Así que elegí primero, cuando se elevó, después de 1 hora y pico, sacar para las 2 roscas chicas. Te muestro, yo hice en esta el sabarín, le puse la manteca y la harina. En este es un molde desmontable, si tenés un vaso que puedas meter en el horno, lo forrás con manteca y con papel, para que cuando las puedas desmoldar puedas sacar la rosca sin problemas. Y después tenía 2 moldes de 1 kilo, que son las que se compran, que no necesitas ponerle manteca. Así que calcula que serán 900, en total en masa me salió 1 kilo 800 de masa cruda aproximadamente. Bueno, y de la leche, para poder decorar y no tener que gastar y comprar, lavé bien el sachet de leche y después le pinché la punta y le puse para decorar. Y si no tenés, cortás con la tijera un poquito la punta y le das una formita para decorar. Estas fueron las primeras que yo saqué crema. En una le puse 300 gramos de masa y en la otra le puse aproximadamente 400 gramos. Y fueron las primeras que puse en el horno. El horno yo lo precalenté y le puse agua en la parte baja cuando haces el pan. Bueno, dejé que se tomara todo el vapor necesario y coloqué las 2 roscas. A los 15 minutos le sacás el agua y le dejas, lo levantas al horno para que se cocinen bien. Y cuando ya tienen un toquecito, que ya están duras, que se están cociendo, la sacás y le pones la crema pastelera. Después que la sacás y le pones la crema pastelera y la pinchás, serán aproximadamente 45 minutos, las tenés preparadas. Así que ahí la pones en el horno, las pincelás en la parte con huevo, en la parte que no tiene la crema pastelera. Así que le buscas los huequitos. Yo batí un huevo y le puse vainillín. Y con eso pincelé las partes que no tenían crema pastelera. Y ahí las llevas al horno, a horno alto.
Después de 15-20 minutos las pinchás y vas a ver que ya está cocida la rosca. Cuando la sacás, si te preparaste almíbar, son 100 de agua aproximadamente y 100 de azúcar y la llevas a punto hilo. La dejas que se enfríe y de ahí lo tenés reservado. Cuando sacás las roscas, la pincelas. Bueno, y estos son, cuando terminé de hacer las roscas, saqué la masa que había quedado. Acá hay aproximadamente 1,8 kg de masa que se elevó. Fueron 3 horas de elevado mientras hice las 2 roscas más chicas. Así que espolvoreamos un poquito la mesada, amasamos, hacemos un choricito y acá depende si tenés molde de medio kilo o de 1 kilo. Yo lo voy a hacer en moldes de 1 kilo, así que le corté 900 gramos de masa para cada molde. Si no tenés para pesar, calcula lo que tenés en masa para poder dividirlo en los moldecitos. Acá te dejo aproximadamente las cantidades que se le pone de masa para los moldes de medio, de cuarto, de 3/4 y de 1 kilo, para que te puedas guiar a la hora de poner la masa, ¿no?, en los moldes. Yo simplemente le di el amasado, después con un palote lo estiré al tamaño del molde, que estos son de kilo, así que voy a hacer 2. Si fueran de medio salen 4. Pero como mi cocina lleva de a 2, se pasa mucho el elevado y no me da tiempo a cocerlos. Entonces elegí hacerlo en el molde de 1 kilo. Le hacemos un huequito en el centro y ahí lo pasamos al molde para emparejarlo. Le vas buscando la formita muy suave para acomodarla. Con los puños le vas dando un poco de formita, no fuerte, para que se estire por todo el fondo. Y ahí lo vamos a dejar elevar de nuevo hasta que duplique su tamaño. Se tiene que elevar hasta 1 centímetro antes de llegar al borde del molde para poder llevarlo al horno. De esta forma es como hice las 2 anteriores. Así que la acomodas, con el puño le das la formita y ahí lo dejas reposar. Cuando duplicaron su tamaño, que va a llevar media hora más aproximadamente tapados en un lugar cálido, mi cocina ya estaba caliente porque ya estaba prendido el horno, así que elevó más rápido. Cuando la llevas, la pincelas con huevo, es opcional, también se le pone leche. Huevo batido con leche, pero yo le puse vainillín. Cuando la metemos al horno, con un poco de agua y vapor, a los 10 minutos le sacamos el vapor, lo levantamos para que se terminen de cocinar. Yo las intercalé arriba y abajo para que sea parejo, porque mi horno es a gas, no tiene ventilador. Sacamos la crema pastelera, la batimos un poquito y la volvemos a colocar en la manga para hacer la decoración como vos sepas hacerla. Esta es mi manga casera, que ya estaba reservada de las anteriores. La cargué y ahí le haces los diseños que vos ya sabés hacer o como te parezca o como te guste. Crema pastelera yo había hecho 1 litro de leche. Si haces medio litro de leche, apenas te va a dar para 2 roscas chicas. Si te gusta mucho la crema, tenés que hacer más cantidad para poder cubrir las roscas y que tenga abundante crema. Esta crema con peras es muy rica, no se desarma cuando va al horno, queda firme, porque las peras son de agua, sabemos, y por ahí uno piensa que toma más consistencia líquida. Quedó muy bien, resistió el calor, así que bueno, decoramos a nuestra manera, como sabemos hacer. Una vez que la decoramos, la mandamos un ratito más al horno. Acá está la otra. A esta le puse más hilos, una vuelta de hilo de crema y después le puse otra más. Esta quedó más cargada de crema pastelera. La decoración es a tu gusto.
Simplemente lo que te muestro es la masa, quedó muy rica. Y es una forma casera para halagar a nuestra familia con algo rico y hecho por nuestras manos. Bueno, una vez que le colocamos el gusto de la crema que le quieras poner, la llevamos al horno y le damos un toque más de calor. Estas son las peras que yo había hecho en el video anterior, las había reservado y ahora las voy a cortar en tiritas para decorar estas 2 roscas de 1 kilo. Así que corté a todas en tiritas para que cubran la rosca. Ahí la pinché, el palito sale seco y nuestras roscas ya están hechas. Así que la decoras a tu gusto. Yo a estas les puse peras, estas más anchas, puse 4. La decoración es a gusto, le podés poner lo que a vos más te agraden sabores. Yo no compré mucho, lo que tenía en casa tenía azúcar negro que le dio un gusto muy exquisito. La espolvoreé con azúcar negro. Tenía nueces que habíamos hecho de la receta anterior que la había guardado. Le puse unas cerecitas en almíbar para darle sabor. Y después le di un toquecito con el juguito de las cerezas en donde vienen envasadas. Y después la pincelé con el almíbar que preparamos y que ya está frío. El almíbar también queda rico poniéndole un poquito de miel que le da más sabor y más brillo. Las pincelas y ahí las reservas. Dejas que se enfríen. Y esta es la otra. Acá las corté más finitas a las peras y le di una base más anchas y la puse sobre la crema pastelera. Ahí te mostré para que se vean porque parece todo muy amarillo. Y le puse las cerezas también como la anterior. Bueno, el paso siguiente te muestro que abrí la primera que hice de prueba, la de 300 gramos, que la había hecho en el molde forrado con el vaso. El otro, que es del Sabarín, lo dejé guardado en la heladera, que lo abrí después de 2 días. Y la última, a las 2 grandes, que son estas, yo las frisé. Cuando están frías, las envolves en papel film, bien cerradas, o en alguna bolsita para freezer. Y también te la abrí para que veas cómo queda. Bueno, estas son mis 4 roscas, las 2 de 1 kilo, la más chiquita, que es esta, que te la voy a desmoldar para que veas cómo quedó la masa. Con el agua y el vapor ayudan a que no se quemen, más si tenés el horno común de cocina. Le sacás los papeles. Acordate que todo esto yo le pasé manteca al fondo y a los costados para que se adhiera el papel. Ese es el vaso que le doy la formita y así quedó. Quedan firmes, muy cremosas, muy ricas. Le puse manzanas a estas también. Estas fueron las primeras. Y esta fue la que hice primero de prueba para ver cómo quedaba. Quedó muy rica. Y la verdad que la pera le da un gusto muy especial. Como era chiquita, se fue enseguida porque la verdad quedaron muy ricas y tuvieron la aprobación. Sinceramente me acuerdo que cuando lo hacían en casa los abuelos y mamá, es el gusto típico casero de las roscas. Muy diferente a las compradas, por supuesto. Ahí es la textura que tienen, cremosas, húmedas. Y así quedó su esponjosidad. Un gusto muy especial y muy casero. Esa es la primera. Ahora te muestro la del Sabarín, que ya la habían, que ya tenía 2 días en la heladera, la del Sabarín.
y también te muestro cómo quedó. El azúcar negro, como no usé nada de chocolates, nada por el estilo, ese es el fondo. Es más para hacerlo en casa y dejarlo dentro del sabarín. Ves que no se quemó, se coció bien. Lo que sí, la consistencia cuando se está terminando de cocinar es cambiarla. Si vas a hacer dos, darle un poco arriba y abajo si tenés la cocina común a gas. Y esta es la del sabarín. Así quedó el fondo, no quedó pegado. Y estas dos yo las había congelado. Por eso la vas a ver las cerezas más blancas. Y voy a abrir una para que veas. Congeladas estuvieron 3 días. Así que te muestro. La dejé que tomara temperatura ambiente en la heladera de un día para el otro. Y también te la voy a cortar para que veas cómo queda si la congelas. Tiene que estar bien tapada, que no le entre aire. Y yo, después de haberla envuelto en papel film, la cubrí con aluminio, puedes ponerle un tupper o algo grande para mantenerla más segura, más seca. O si no, con papel aluminio. Le das una vuelta más y la frizas. Y quedó igualmente, cuando se descongeló, con la misma textura. Y así llegamos al final de esta receta. Espero que te haya gustado. Te dejo al final la cantidad de la crema pastelera. Y espero no haberte aburrido y nos estamos viendo en la próxima. Te mando un gran beso. Chau, chau. Hasta la próxima.